Vamos a continuar entonces con la siguiente charla, eh, titulada Análisis del censo de la situación curricular de las carreras de bioquímica y equivalentes en América Latina y el Caribe. Y para eso nos acompaña la doctora Graciela Hortagaray Iribarren. Ella es doctora en química farmacéutica con orientación bioquímica, profesora titular del Departamento de Bioquímica Clínica, exdirectora de ese departamento en la Universidad de la República en Uruguay. Ha sido también miembro fundador de la Asociación Bioquímica Uruguaya y es una integrante muy activa, soy testigo de eso, de la Comisión Académico Gremial y de Gestión, que es el grupo de trabajo de la Colabioclic que se dedica a integrar los asuntos profesión academia. Profe Graciela, muchas gracias y bienvenida. Bueno, sí. Buenos días. Vamos entonces a hablar un poquito muy concretamente de lo que ha sido el trabajo de la Comisión Académica Gremial y de Gestión en la intención de recolectar los datos que nos permitan concluir sobre aquellas cosas comunes y las diferencias que tienen todas las carreras que se dedican a análisis clínico en Latinoamérica y el Caribe. Esto comenzó con una encuesta que tiene una diferencia metodológica con la que presentó la profesora Cecilia Brizón, y es que en este caso la encuesta se envió a través de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica a las filiales de esa entidad, y desde las filiales se enviaron a las universidades que generaban títulos que se consideraban equivalentes a la carrera de bioquímica, ¿sí? Esta forma es la forma que tuvo la recolección de datos de la primera encuesta, que ya de entrada implica un sesgo respecto a la muestra que hemos tomado. En el segundo caso, la metodología fue bastante similar, pero además se agregó un trabajo muy intenso de búsqueda activa de otras universidades que estuvieran formando para bioquímicos o títulos equivalentes. Y en ese sentido, en estos números que yo voy a presentar, tomo una base de datos de la red Biolac que intensamente trabajó y llegó a la conclusión que este trabajo está, como la encuesta nuestra, también está en desarrollo, es decir, que todos los días se van agregando nuevas nuevos datos. De todas maneras tenemos que poner un punto de corte, y el punto de corte creo que fue antes de ayer, ¿sí? Entonces, Ricardo me facilitó estos datos con los cuales pretendemos comparar qué parte de todas las carreras que están incluidas en la red Biolac de bioquímicos y títulos equivalentes forman parte de la última encuesta que realizó la Comisión Académica Gremial y de Gestión, como tratando de ver qué tan lejos estamos de el global de toda América Latina, ¿sí? Según la red Biolac. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación de datos. Digamos que las dos últimas encuestas de las cuales voy a referirme yo son bastante similares en cuanto a qué cosas preguntaban. En principio, todo lo referente a la universidad, la carrera, el académico que contestaba, eso es algo importante. Las encuestas nuestras fueron contestadas por académicos referentes de las carreras que están incluidas en el censo. Todos los datos filiatorios de la universidad y luego las características globales de la carrera, cómo se medía la duración, años, horas, créditos, si estaba acreditada o no, y sobre todo la parte que yo voy a analizar en más profundidad es cuáles eran las denominaciones de la carrera, no de los títulos como analizó Cecilia, la profesora Brizón, cómo se denominaban las carreras y cuáles eran el desempeño que tenía ese profesor en la actividad profesional, el graduado,
en opinión del académico que contestaba la consulta. Esa es otra diferencia y lo podríamos haber mirado desde el punto de vista de las asociaciones profesionales si hay otros campos que están desarrollando las carreras, ¿tá?, que no están incluidas en la opinión de lo que es la academia, ¿sí? Bien, entonces, nosotros vamos a explicarles un poquito estos dos. Entonces, la primera encuesta se realizó fundamentalmente en el año 2022 y allí tuvimos datos de 38 carreras de 11 países de América Latina. Se hizo una primera evaluación que fue presentado en el Congreso de Colabiocli y bueno, en el último tiempo hemos hecho la segunda encuesta, el Censo 2, que se parece mucho al Censo 1, simplemente que en el Censo 1 hay toda una serie de datos sobre las asignaturas de las carreras divididas en ciclo, que no la vamos a tener en el ciclo 2, es una encuesta más sencilla, y tampoco vamos a analizar hoy cuál es cada uno de los planes, las asignaturas y el peso que tiene cada asignatura en la formación de las carreras. Así que vamos a empezar por la primera parte. En el Censo 2 tuvimos más respuestas, tenemos 78 respuestas de muchos más países y lo que hicimos al analizar los dos censos, muchas de las universidades contestaron el Censo 1 y el Censo 2, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso se tomó la contestación del Censo 2. Y en el caso de las universidades que no contestaron el Censo 2, entonces se agregaron a aquellas preguntas que eran similares al Censo 2, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es analizar el total de las universidades, de las carreras que contestaron el Censo 2 más las 8 carreras que habían contestado el Censo 1 y que no contestaron el Censo 2 en el caso de las preguntas o de los datos que son compatibles. Entonces, esto es lo que allí tenemos. Entonces, nosotros sabemos que tenemos carreras de 16 países de los 21 países afiliados de Colabiocli. Quiere decir que estamos en el 76%. Aquí no estamos hablando de todas las carreras por país, sino que estamos hablando de los países que por lo menos tienen una carrera que contestó a la encuesta. Tenemos 15 carreras de los 16 países activos de Colabiocli, es decir, que tenemos un 94% de esos países que contestaron por lo menos una encuesta. Una universidad contestó la encuesta. Y en el total de las encuestas tenemos 83 carreras de un universo de 175 carreras en Latinoamérica que está definido en la red, en la base de datos de Biolac. Quiere decir entonces que estamos, de estas 171 carreras que existen en América Latina de América Latina y el Caribe no sigue creciendo, ¿sí? Estamos en este punto en el 47% de relevancia de carreras que se han relevado respecto a el global de las carreras bioquímicas y títulos equivalentes de toda la región. Bien, ¿cuáles son entonces los países y el número de carreras que están incluidas en la encuesta? Nosotros aquí en esta diapositiva yo lo que les muestro es que el primer número, primero les estoy mostrando los países que contestaron la encuesta y que están incluidas. El primer número es el número de carreras que están incluidas en la encuesta y el segundo número es el número de carreras de ese país que están en la base de datos de Biolac, ¿sí? Entonces, de ahí la generalidad es que en muy pocos países tenemos representados todas las carreras de ese país, ¿sí? En algunos nos falta mucho,
en otros están completos. La excepción es los países que están completos. ¿Quiénes son los países que están completos? Bueno, Uruguay, que llamaba a decir es uno, es fácil, es uno y está uno, ¿sí? Bien. Luego Venezuela, que son 7 y están las 7. Tenemos después Paraguay, que son 6 y están las 6. Y Colombia, que son 17 y están las 17. De modo tenemos 4 países que están 100%, perdón, y Costa Rica 2 de 2. Entonces, tenemos esos países que están el 100% muestrados, las carreras que tienen títulos de bioquímicos o títulos equivalentes con el sesgo que tiene inicialmente la encuesta, que elegimos, de alguna manera elegimos nosotros quiénes son esos títulos equivalentes, ¿sí? Es decir, todavía falta un paso más en ver quiénes más están haciendo análisis clínico y si se nos ha escapado alguna carrera, ¿sí? Bien. Entonces, en el mapa, ustedes ven que por lo menos tenemos respuestas de casi todas las América Latina, ¿verdad? Nos está faltando muy poquito. Nos está faltando Honduras para los países de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y después de la decisión de si vamos a continuar con todo el Caribe, sí que son un montón de países, un montón de carreras que todavía no se ha hecho el esfuerzo de poder contactarlas y censar qué es lo que pasa ahí. Bien. Bueno, de ese resultado de las encuestas se analizaron 85 carreras, 79 carreras de la encuesta 2 y 6 de la encuesta 1. De esas 85 carreras, ustedes saben que España es parte de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Contestaron 2 carreras. Habíamos quedado de la suma del censo 1 más el censo 2, hechos en el periodo 2022 a 2023, habíamos conseguido datos de 83 carreras. De esas 83 carreras está incluida España, que es parte de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Tenemos 2 respuestas de España, pero de ellas se evidencia que son carreras de posgrado, en donde el ingreso es de graduados de química, biología, medicina, y tienen un ingreso con un posgrado común. Entonces, nosotros decidimos sacar esas 2 respuestas de la encuesta y analizar solamente las carreras de grado de Latinoamérica y el Caribe. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos el por qué son 83 carreras, cuáles vienen de la encuesta 2, cuáles vienen de la encuesta 1, y empezamos por analizar las denominaciones de las carreras. Las denominaciones pueden ser menos variables que los títulos, porque los títulos algunos es bioquímico, otros licenciado, otro es doctor, y bueno, tienen algunas variaciones que me parece que es más estable el ver el nombre de las carreras que el nombre de los títulos. Entonces, las denominaciones son muy variables. Allí tenemos la lista de nombres de las carreras, y después de los 2 puntos dice el número que corresponden a cada país. Cada país está indicado por una letra, 2 letras, y abajo tenemos en la leyenda qué significa cada una de esas abreviaturas. Pero es bastante intuitivo, la sigla que las representa, así que creo que no van a tener problema. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hay países como Argentina, en donde yo les dije que había 15 respuestas, y las 15 de Argentina están en el título de bioquímica o licenciado en bioquímica, es decir, que es totalmente uniforme la denominación. También las que yo les había hablado, las 6 de Paraguay, ¿ah? También el título es para todos el mismo de bioquímica. Obviamente, en el caso de los países que hay una sola universidad, tenemos un solo título y no amerita más discusión. Pero en la mayoría de los países, en un mismo país, hay varias denominaciones de las carreras diferentes. Importante el hecho en Colombia. Aquí tenemos, por ejemplo, en Colombia, bacteriólogo y laboratorio clínico, son 9 carreras, o bacteriología sola son 6 carreras,
Y hay otra carrera de Colombia acá que se llama microbiología y bioanálisis, es decir, que en un mismo país hay 3 denominaciones de carreras que se asimilan a bioquímico, clínico y títulos equivalentes. En Brasil pasa exactamente lo mismo, tenemos solamente 3 carreras de Brasil y las 3 se llaman diferente, ¿sí? Y bueno, como en México también es muy variado el nombre, es como que la regla es que aún en un mismo país hay distintas denominaciones de carreras que nosotros consideramos equivalentes en términos de el ejercicio profesional en análisis clínico, ¿sí? De modo entonces que hace que tenemos en todas las encuestas, el total de las encuestas, entonces 19 títulos, perdón, 19 denominaciones de carreras diferentes, ¿tá? Estas denominaciones sugieren que algunas tienen relación con la bioquímica, otras con la farmacia, otra con la química pura, otra con la medicina. Entonces, clasificadas de la misma forma que hizo la profesora Cecilia Brizón en su artículo y del cual nos habló anteriormente, haciendo exactamente la misma clasificación obtenemos esto. Si las agrupamos, perdón, vamos a ir más adelante. Tenemos esto, tenemos 13 carreras que su nombre refiere a un origen o relación con la química, ¿sí? Y ya son bioquímica, bioquímica y farmacia, bioquímica y microbiología, farmacia y bioquímica, química y farmacia, química clínica, microbiología y química clínica. Todos nos están sugiriendo que alguna relación tienen con la química o en su origen, ¿sí? Tienen esa relación bien marcada en el nombre. Hay otro grupo importante que su relación parece ser con análisis biológicos y análisis clínico, y ahí tenemos bacteriología y laboratorio clínico, microbiología y bioanálisis, microbiología y bioanálisis. Les quiero decir que estas categorías no son exclusivas, es decir, que un nombre puede estar relacionado a más de un origen y por eso es mucho más numerosa esta. Si suman no les van a dar las 19 títulos que yo les dije, sino que están repetidos. Después hay unas cuantas que tienen referencia al origen o relación con la farmacia, y eso lo distinguimos sobre todo en las universidades que corresponden al sur de Latinoamérica, en que la historia dice que a partir de las carreras de química y farmacia o de farmacia se generaron las carreras de bioquímica clínica, ¿sí? Por eso me parece importante, aunque sean 6, recalcar el origen con la farmacia. Después hay otras que tienen la referencia al origen o relación con la microbiología, y fundamentalmente estamos hablando de Colombia, sí, Guatemala. Seguimos. Hay otras que se refieren a la biología, y ahí tenemos muchos títulos de México, ¿sí? Y química biológica. El otro grupo es aquellos que se refieren a análisis biológicos o análisis clínicos directamente, y ahí entonces aparece bioanálisis, análisis clínicos y toxicológico, microbiología, y luego en el extremo tenemos la menor cantidad, aquellos que se refieren a tecnología médica y biomedicina, que parecería que son como que derivadas de formación médica, ¿sí? No tanto de formación con la química, con la farmacia o con la microbiología. En cuanto a los títulos que son más frecuentes, bueno, está marcado en azul el que hace más frecuencia, que es el de bioquímico licenciado en bioquímico, ese es el más frecuente. 25 de los 25 de las carreras se llaman con esa denominación, y luego siguen aquellos que hacen referencia, a la microbiología, ¿sí? A la farmacia, ¿sí? Y al bioanálisis. Esos diría que son los que predominan dentro de estos títulos que hemos estado viendo. Bueno, una de las preguntas de la segunda encuesta era si la carrera estaba certificada o acreditada. En este caso, el 55% de las carreras están certificadas o acreditadas, pero esa acreditación no tiene relación con el país, es decir, que
En determinados países hay un porcentaje de carreras acreditadas y otras de que no, a excepción de unos pocos, como por ejemplo Paraguay, que las 6 que contestaron, las 6 estaban acreditadas. Entonces, de este gráfico yo lo que quise poner, hablar de la acreditación de las carreras de la encuesta 2, para mí fue una sorpresa que hubiera 55% acreditadas, yo pensaba que había menos, ¿sí? Pero bueno, es decir, no, no preguntamos el estándar, no sabemos el estándar. Bueno, la próxima pregunta era, ¿cuál era el año de creación de las carreras? Y esto también es sorpresivo. Yo siempre pensé, desde mi conocimiento limitado desde mi país, que el título de bioquímica y equivalentes era algo relativamente nuevo, por lo menos de los años 1950, ¿sí? Claro, nosotros vemos el desarrollo en Argentina, el desarrollo en Paraguay y tal vez nos estamos olvidando de cómo fue el origen en otros países. Entonces aquí lo sorprendente es que el intervalo de creación de las carreras va desde 1932 a 2023, es decir que tenemos carreras que aún no tienen egresados de bioquímica, ¿sí? Esa carrera es una carrera en Ecuador, por lo tanto el resto de la encuesta en donde nos contestan cuál es el desempeño, porque aún no tienen un egresado. Bien. Lo importante acá, me gustaría recalcar acá, esto es el número de universidades que dan títulos de bioquímica o equivalentes, el número clasificado según el momento en donde se generó la carrera. Los rangos van de 1930 a 1949, de a 20 años, 1950 a 69 y así sucesivamente. Y entonces lo que vemos es, para mí la única conclusión válida es que este es el periodo, estos 60 años es el periodo en donde surgen masivamente las carreras de bioquímico o títulos equivalentes y fundamentalmente al impulso de las numerosas carreras que se generaron en Argentina, en Colombia y en Paraguay. Eso es lo que nos dice ese gráfico. También tengo algunas críticas a la respuesta, algunas sospechas de que, por ejemplo, estas universidades que nos contestaron que la creación de la carrera era en 1932, pienso que pueden haber contestado que era la creación de la universidad y no de la carrera. Por lo tanto, ese es un punto al cual volver, ¿sí?, para recabar y confirmar los datos. Yo creo que los datos más fehacientes, de acuerdo a mi limitado conocimiento, que siempre es limitado, es que las carreras empezaron a surgir de 1950 en adelante. En Brasil se empezó la carrera en 1932. Hay un decreto que crea dentro de la carrera de farmacia la habilitación en análisis clínicas y análisis bromatológicas. Yo creo que nos está sucediendo eso, que el título que actualmente tiene la universidad, por ejemplo en mi caso, ¿sí?, por ejemplo, en nuestro caso, bioquímico clínico, y se inició en el 2000. Eso no quiere decir que profesionales formados en la misma universidad y con casi los mismos programas no estuvieran ejerciendo desde el año de creación de la carrera, y no se llaman así, se llamaban químicos farmacéuticos. Pero lo que pretendía la encuesta era saber esa carrera cuya denominación nos estaba contestando, cuándo se había generado, no cuándo se creó la universidad y apareció el título, pudieron ejercer el análisis clínico. Creo que ahí podemos hacer 2 preguntas o 3 preguntas para tratar de identificar qué fue lo que nos contestaron y cuál es la realidad histórica, digamos, de nuestras carreras de bioquímica clínica, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, los químicos farmacéuticos nos identificamos con el análisis clínico desde el inicio de los análisis clínicos, pero ahora nosotros estamos tratando de identificar la carrera actual, cuándo fue que se generó, ¿sí? Bueno, y la otra pregunta, la más interesante de todas, era, esas carreras
vuelvo a repetir, contestado por lo que piensa el académico responsable de la carrera, en qué áreas se desempeñan. Eso es en qué áreas se desempeñan. Lo que nos falta acá es el peso de la respuesta de los profesionales, de las asociaciones profesionales, para confirmar que esto que cree la academia es lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Pero bueno, estos resultados son similares a lo que obtiene desempeño la encuesta de Cecilia Brizón y a lo que tienen desempeño de la encuesta 1 que hicimos nosotros. Esto es algo que se repite, por lo tanto hay que tomar cierta consideración, porque en la encuesta 1, con 39 carreras, obtuvimos casi el mismo resultado que en esta, que tiene 83. De modo que podemos estar muy lejos de la totalidad, pero estamos teniendo una tendencia que tenemos que, creo, que tomar en consideración, ¿sí? Entonces, aquí lo que puse no se ve muy bien, lo lamento, pero a ver, esto es sobre el total de las carreras, el porcentaje que desempeña determinada actividad que está puesta acá, ¿tá? Entonces, si nosotros nos fijamos como que somos similares el 90%, todas estas actividades que están puestas en este primer gráfico son actividades que desempeñan el 90% de bioquímico o carreras equivalentes. Y entonces aquí tenemos, ¿cuáles son? Inmunología clínica, hematología clínica, banco de sangre, química clínica, bacteriología clínica, virología clínica, micología clínica, parasitología clínica. Recuerden que en la encuesta 1 esto no estaba discriminado así, decía microbiología clínica, por lo tanto aquí hay algo que yo me atreví a hacer y es pasar de microbiología clínica a estas 4 disciplinas, ¿sí? Biología molecular, dirección de laboratorios de análisis clínico, que nos importa muchísimo, y aquí digamos que no tenemos el 100%. Nosotros acá tenemos un 93%. Quiere decir que hay carreras que se identifican con bioquímica de títulos equivalentes que no están, los académicos indican que no desempeñan la dirección técnica del laboratorio de análisis clínico, y eso es otra cosa que deberíamos ir a confirmar, ¿sí? Bien, eso tampoco tiene relación con la encuesta de ningún país. Aparecen en varios países las 6 carreras que dicen que no desempeñan la dirección del laboratorio de análisis clínico, ¿sí? Bien, y luego tenemos la gestión de calidad dentro del laboratorio de análisis clínico, que está muy pareja a lo que es la dirección del laboratorio de análisis clínico. Bien, entonces, esto se entiende que biología molecular sea la que tiene el 90%, esto es una cosa nueva que surgió sobre todo con la pandemia y entonces sí está en desarrollo, pero creo que estas áreas que son muy similares a las de la encuesta 1 o en el año 2022, es lo que nosotros tenemos que considerar como que son cosas que son comunes a las carreras. En eso nos parecemos todos, ¿sí? ¿Podríamos incluir o inferir que, por ejemplo, las áreas que faltan, como son la genética, la toxicología? Ya voy. Sí. Bueno, en la segunda diapositiva tenemos aquellas que tienen un menor porcentaje de frecuencia en las carreras. Y entonces acá, perdón, vamos para atrás. Acá tenemos investigación, está buenísimo, más del 90% considera que hacen investigación. Vigilancia epidemiológica está muy bien también, más del 90% considera que están formando para vigilancia epidemiológica. Toxicología es más también del 90%. Control microbiológico de agua, ahí descendemos a menos del 80%. Yo creo que aquí hay un corte, como en las pruebas de sensibilidad antimicrobiana, sensible, intermedio y resistente. Me parece que ahí empieza el intermedio. Tenemos control de calidad del agua, dirección de laboratorios especializados, gestión de calidad de laboratorios especializados, y aquí yo diría que es el punto de corte de intermedios, este grupo de actividades. Y luego tenemos estas otras actividades que yo lo que propongo sea las que identificamos como que nos diferencian o específicas de determinadas carreras, que están en menos del 50% de las carreras, y que son
análisis veterinarios, que también fue una discusión de la encuesta 1, bioremediación ambiental, dirección de servicios farmacéuticos. Esto es lógico porque todas aquellas derivadas de farmacia o que tienen también injerencia en farmacia, entonces son las que contestan que pueden hacer dirección de servicios farmacéuticos. Bromatología, que también fue otra discusión en el primer censo, ¿sí? Y estos últimos acá fue agregado en el campo otros, que dejaba libre al encuestador a poner otros campos que no estaban incluidos dentro de la encuesta, ¿no? Y entonces fíjense que aquí aparece citología e histología, aparece bioquímica forense y aparece genética forense, como que esos son campos en evolución que deberíamos considerarlos en un futuro de si la formación tiene que sugerir abarcar eso o no. Pero bueno, entonces nuestra propuesta, digo, puede haber muchas propuestas, ¿no? Pero creo que los números están diciendo que aquellos que están por encima del 90% son los en los que nos parecemos. Y los que están por debajo del 40% son los que no todos nos desempeñamos y probablemente haya una diferencia en la formación. ¿Está? Yo lo que quería consultar es si podríamos llegar a inferir que en algunos países, por ejemplo en Argentina pasa, que esos de menos del 50% dieron origen a otras carreras que hoy son como... Por favor, usar el micrófono. Sí. En el caso de Uruguay te puedo contestar que sí. ¿Tá? En la casa claramente bromatología, dentro inclusive de la misma universidad, se generó la carrera de tecnólogo alimentario en el mismo momento que se generó la carrera de bioquímica clínica. Y eso fue como un convenio. Digo, separamos las aguas, ¿sí? Antes se hacía bromatología, ahora ya, entonces, ¿tá? Inclusive el propio catedrático del área de bromatología decidió que los programas de bioquímico clínico eran más reducidos y se dedicó a los programas de ingeniería alimentaria. ¿Ah? Sí, en Argentina no conozco el caso, pero las respuestas de Argentina de bioquímicos ahora actuales, todos hacen bromatología. Así que pienso que en Argentina ese no es el caso. ¿Ah? No sé, o es muy nuevo. Bromatología no, pero otras carreras... Perdón, claro, en Argentina bromatología no aún, pero otras carreras, otras sí, claramente sí. Es más, en el caso de COVID hubo en algunas provincias que hay biología molecular como carrera ya en algunas provincias, y si bien el bioquímico en Argentina es el que está habilitado para validar los informes, no había bioquímicos especialistas en biología molecular y fueron los biólogos moleculares los que llevaron adelante el diagnóstico. Como en Uruguay la carrera es relativamente nueva, es del 2000, ya de entrada empezó con biología molecular. ¿Tá? De todas maneras, en la Facultad de Ciencias, que fundamentalmente forma docentes e investigadores, ¿tá? No tiene un claro ejercicio profesional. Sí, el licenciado en bioquímica y el licenciado en biología comenzaron a trabajar en los laboratorios con la llegada de biología molecular, pero como no pueden dirigir laboratorios de análisis clínico, todavía no son una amenaza, digamos, profesional. ¿Sí? Y además solo se dedican a biología molecular, no se dedican a las demás áreas del laboratorio. Bueno, no sé si alguien más conoce y quiere agregar a la pregunta de Cecilia. ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces, voy a volver para atrás porque quiero mostrarles lo que quise poner con el puntito rojo. Teníamos, ¿se acuerdan?, 2 encuestas de España, que eran los posgrados de especialista en laboratorio de análisis clínico o especialista en bioquímica clínica. Entonces, viendo las áreas que desempeñaban, fue los puntitos rojos que yo puse ahí. Esas son las áreas que declara la especialidad en España. Y fíjense que coincide con todas estas que dijimos que tenían más del 90%, también están incluidos en la especialidad española. ¿Ah? Y aquí también está incluida la investigación y la toxicología. Y lo demás, que para nosotros es qué vamos a hacer, si es intermedio o si es resistente, en España la especialidad no la incluye. ¿Sí? Bueno, cuando preguntamos por la duración de la carrera, hay distintas expresiones de duración de la carrera.
unos en realidad, perdón, la pregunta era en semestres, así que casi todos contestaron en semestres. Es muy dispar. Tenemos carreras que llevan 8 semestres, es decir, 4 años, a carreras que llevan 12 semestres, es decir, 6 años. Eso, en mi consideración, es muy dispar. Y tampoco esto tiene una relación con el país, porque, por ejemplo, ahí están en un gráfico de barras apiladas las duraciones en cada país. Entonces, fíjense, en Argentina han contestado que hay duraciones que van desde los 8 meses, de 8 semestres, que es el azul, perdón, sí, hasta el amarillo y el gris, que son 11 y 10. ¿tá? Entre 8 y 11 es lo que nos contestó Argentina. ¿sí? Lo único que parece que es uniforme es Venezuela, que todos contestaron 10 semestres, y Brasil, pero de Brasil tenemos solamente 3 universidades, por lo tanto esto sí que va a cambiar a medida que tengamos más universidades, de modo que no le daría demasiada importancia a esas 3 respuestas, es decir, demasiado peso, no importancia, ¿sí? Entonces, en todos los países se ven barras apiladas de diferentes colores, por lo tanto las carreras tienen diferentes duraciones. De todas maneras, sabemos que la mediana está en 10 semestres, es decir, más el 60% de las carreras son 10 semestres y las que hacen la divergencia tienen menor frecuencia, como que lo más frecuente es que la carrera sean 5 años. ¿sí? Bueno, cuando vamos a las preguntas de dedicación estudiantil, la intención de la encuesta era preguntar cómo se medía el esfuerzo del estudiante para concretar los objetivos de la carrera. ¿sí? Y bueno, tenemos el 40% de las carreras que nos contestan en horas y el 60% que nos contesta en créditos, que están creditizadas. Pero cuando nos contestan en horas, fíjense que la contestación en horas acá, en Argentina es bastante parejo. Argentina no tiene créditos expresa todavía en horas. En Bolivia la diferencia entre 7.400 y estas 4.000 y pico de Argentina es una diferencia enorme en dedicación. Y no hay que decirles en Ecuador que el número de horas es mayor de 7.000. ¿sí? Entonces, ahí cuando queremos interpretar las horas, no está claro si son horas de aula, que pienso que no, que en Ecuador no deben ser horas de aula, pero no lo sé, o son horas de dedicación del estudiante. Es decir, si tienen algún sistema por el cual dicen, en esta materia, en estos teóricos, una hora de teórico equivale a 3 horas de estudio del estudiante, ¿sí? Y entonces ahí podríamos hacer una relación entre las horas, el tipo de clase, teórico-práctico de problemas, y el esfuerzo del estudiante, que es lo que a nosotros nos interesaba, cuál es el esfuerzo del estudiante para adquirir su formación. De modo entonces que esto es otra repregunta, volver a preguntar y volver a analizar. Y respecto a los créditos, la dedicación estudiantil en créditos tenemos exactamente la misma situación. Nada más que acá no hay demasiada diferencia en los países, y entre países la diferencia. Colombia es todo muy parecido, entre 150 y 200 créditos, y fíjense Uruguay que está en los 450 créditos. Y aquí volvemos a lo mismo. La encuesta preguntaba cuál era la definición de crédito de cada carrera. No les traje acá las definiciones de crédito porque son muchísimas y muy variadas. ¿tá? Desde un crédito es 1 hora, ¿tá? Hasta un crédito son 48 horas, ¿sí? Y prácticamente nadie indica cómo calcula los créditos. El crédito en realidad es, lo que pretendíamos, es medir el esfuerzo del estudiante. Entonces mide
las horas presenciales con docencia presencial y las horas que el estudiante toma de su propio tiempo para preparar esas clases. Entonces, hay muchos sistemas. En algunos países, dependiendo de la asignatura, de lo difícil de la asignatura, un crédito equivale a 4 horas totales o una hora de práctica corresponde a 1,5 horas totales, pero solamente podemos interpretar los créditos con el esfuerzo estudiantil cuando conocemos de qué manera esos créditos están calculados, ¿tá? Entonces, la universidad que contestó un crédito es 1 hora, obviamente no estaba contestando con el criterio de créditos con que nos habíamos hecho la pregunta. Entonces, esto es un tema muy lindo que se puede trabajar, se puede armonizar para no utilizar homogeneizar y ponernos todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo es que se calculan los créditos? Porque con esta contestación nosotros obviamente no podemos hacer ninguna comparación, ¿sí? Bueno, para terminar entonces, a mí me preocupan los créditos. Los nombres de las carreras no me preocupan tanto porque si significan lo mismo, ¿tá? Pero sí, cómo se mide el esfuerzo estudiantil para su preparación, esto creo que me parece que amerita un trabajo posterior. Bueno, entonces muchas gracias. Ya lo que me gustaría en la próxima vez que nos reunamos es que si bien ahora tenemos todo esto pintado de naranja con países que contestaron a la encuesta, solamente tenemos los en violeta aquellos que están el 100% de las universidades que nosotros conocemos, que existen, que dan el título. Me gustaría que se pintara todo el mapa de violeta, aunque me parece que a medida que aumenta el conocimiento vamos a dar pasitos para atrás, porque acabo de enterarme que en Paraguay no son 6 universidades, sino que son 8 las que dan el título de bioquímico clínico. Así que esto está en desarrollo y vamos a ver hasta dónde vamos. Bueno, yo quiero agradecer al Congreso por haberme invitado, a la red Biolac por haberme dado los datos para hacer la comparación, a la gente que trabajó en la encuesta, que fundamentalmente fue Ricardo y Cecilia y Yanisca, que no está presente. Así que muchísimas gracias. Bueno, profe Graciela, muchas gracias por esta presentación. Solo 2 cosas. Una es que, miren, definitivamente pues esto es un proceso en construcción, ¿cierto? Pero al menos para mí, algo es revelador con esta charla, profe Graciela, y es que no solo nos vamos acercando a identificar como esos elementos comunes que pueden configurar una identidad colectiva en nuestra carrera, sino que van quedando claro rasgos diferenciadores e insisto, algo que yo no había previsto es como los elementos o las apuestas de futuro. Esos cursos inicialmente, que seguramente no son solo cursos dentro del currículo, la currícula de cada carrera relacionados, por ejemplo, con la genética forense, uno de los temas que nos mostraba la profe Graciela, ya están mostrando apuestas de futuro, ¿cierto? Entonces, no es solo lo común, lo diferente, sino también la evolución y el futuro de las carreras. Esto está atravesado por muchas posibilidades que seguramente, pues si nos acompañamos de asesores como la profe Graciela, pues vamos a poder enfrentar de mejor manera esta experiencia. Vamos a continuar en las actividades, pero yo les quiero proponer algo antes, son las 12:18 ya en Brasil.